Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. Les debíamos todavía el análisis del cuento de distancia, así que vengo a hacer eso. Hablar también un poquito de contrapunto, de cómo va a funcionar esto en los siguientes meses. Así que quiero aprovechar un poco para hacer todo eso. Y vamos a empezar hablando del cuento de Carver, ¿no? Distancia. Si bien en el grupo fueron apareciendo otras historias, demás, me parece que está bueno empezar como a desglosar lo que fue el cuento y por qué lo elegimos. Parece que el cuento de Carver tiene como un montón de peculiaridades muy buenas y que se prestan al análisis. Y, y para empezar a hablar de eso, quiero hablar rápidamente de Raymond Carver como persona. Carver nace un 25 de mayo del 38 en Oregon. Es hijo de una familia de clase baja. Su mamá era camarera, su papá era leñador y alcohólico. Carver termina la escuela a los 18 años y se casa con una novia con la que él ya había estado, ya había quedado embarazada y con la que después él tiene su segundo hijo. Viven en California, van pasando por un par de estados y siempre esto, ¿no? Rebuscándose la vida, intentando armar una familia. Y por eso es que quiero tirar estos datos, ¿no? Porque siento que hay un montón de similitudes entre la vida de Carver y los datos que después llegan al cuento, ¿no? Salvando las distancias y no importándonos tampoco del todo lo autobiográfico en sí, pero sí para entender algunos detalles de este cuento. Distancia es un cuento que ya de entrada nos propone algo en su estructura distinto a otro tipo de cuentos, que es una doble estructura narrativa. Tenemos un tiempo presente, que es el principio y el final del cuento, y tenemos el tiempo recordado, o la historia recordada, que es la historia que está en el medio, ¿no? Del cuento, todo lo que es el recuerdo que este personaje le narra a la que nos enteramos que es su hija, o la que entendemos que es su hija, pues si bien no terminan de decir, creo que el cuento lo deja en claro. Y nos va dando unos primeros datos de esta idea de familia, ¿no? Dos chicos, 18, 19 años, que están locamente enamorados, como bien dice el cuento. Y yo les compartí también una entrevista a Carver, en la cual él tiene el siguiente textual que creo que puede ayudar a armar estas primeras ideas. Cuando nos casamos, dice Carver, yo tenía 18 y ella 16. Para cuando cumplimos 20 teníamos dos hijos, no teníamos habilidades, no teníamos dinero. Su familia la estaba pasando mal, mi familia la estaba pasando mal. A veces teníamos dándoles de comer, dándoles un refugio. Crecimos al mismo tiempo que nuestros hijos. Los cuentos de Carver se mueven siempre en un universo similar, que son los barrios de la clase baja, ¿no? En oposición tal vez a otro personaje como Cheever, escritor contemporáneo a Carver, que armaba su literatura en la clase alta, la clase acomodada de Estados Unidos. Carver siempre fue un escritor de la gente de a pie, ¿sí? Ponía su atención en la clase trabajadora. Más Richard Ford, uno de los mejores escritores vivos que tenemos hoy en día y muy amigo de Carver en su momento, él decía que Raymond ponía el ojo en las personas que nadie veía y los convertía en protagonistas porque él mismo venía de ese lugar, ¿no? A escribir desde lo que uno conoce, desde el lugar que uno le es conocido. Y por eso estos dos chicos vivían de prestado en una casa que tienen que cuidar, están dando los primeros pasos en lo que es la vida adulta y van creciendo al mismo tiempo que crecen sus hijos. Eh, este cuento se publica por primera vez en el 75 en la Chariton Review y esa es la versión que llega después a Fires, que es el recopilatorio de poemas, de cuentos y de ensayos sobre escritura que tiene Carver. Y esa es la versión que estamos analizando hoy en día. Si bien después, como dijeron, hay otras versiones, una se llama Todo pegado a la ropa, está la versión de principiantes, esta creo que es la más fiel a cómo Carver quería que se lea este cuento. Y analicemos un poco los personajes del cuento. Tenemos a estos dos chicos, 18 años, Estados Unidos. Estados Unidos de los 50, vamos a decir, para poner una idea de tiempo, que es más o menos
donde imaginamos que sucede por temporalidad. En un mundo con menos herramientas que las que tenemos hoy en día, con menos información, con menos recursos, y al mismo tiempo un lugar y un momento donde la gente de a pie, la gente de la clase trabajadora, sueña un poco con lo que estos chicos tienen, que es como el sueño americano, ¿no? La familia tipo, la familia que funciona, em, la casa, el jardín, todo lo que se propone como ideal a conseguir, que ellos están en camino a eso y están viviendo eso, están viviendo ese sueño, con limitaciones, pero lo están cumpliendo y seguramente tienen todo lo que desearon en la juventud, muy cercana. En ningún momento se los lee preocupados por la plata, se dice que tienen grandes sueños, pero que ahora están disfrutando de ese momento. Y ese ahora, el presente de ese recuerdo, es el momento en el que las cosas funcionan, ¿sí? La familia funciona y eso es lo que importa para ellos. Y aparte, como dijimos, estos chicos están locamente enamorados, ese mismo cuento de empezar, y creen, como creíamos la mayoría de nosotros, que con el amor alcanza, ¿no? Y que el amor puede como hacer salvar cualquier tipo de preocupación. Y bueno, el cuento viene también a decirnos que no, justamente. Y Carver va a construir delante nuestro esa relación y la va a hacer ver de la forma más bella posible para que nosotros también nos creamos ese amor y pensemos también que todo está funcionando bien, porque así después nos puede golpear con lo que es la realidad, ¿no? Hace un golpe de realidad en el cuento. El golpe de realidad es algo muy sencillo, que es como armar una figura idílica, ¿no? Construir un escenario donde todo está perfecto, pero algo viene de afuera y genera un golpe de realidad. Es como, pará, la vida es esto en realidad. Todo esto que vos estás pensando como, che, esto está bien, está ordenado, a veces se ve irrumpido por la realidad que te saca de esa ensoñación y de esa fantasía de que todo va a estar bien porque sí. Y el primer golpe de realidad en este cuento es el llanto de ese bebé, ¿no? Porque cuando un bebé llora, a ellos les va cayendo de a poco la preocupación. Primero la calman o la intentan calmar y buscan con los recursos que tienen solucionar el problema, ¿sí? Y ahí es como también un detalle muy lindo en cuanto a la escritura, cómo se hace para que el lector le llegue esa incomodidad que los personajes tienen. Cómo, cómo podemos hablar de una desesperación sin nombrarla. Y lo que encuentra Carver ahí es nombrar al bebé hasta que se hace insoportable. Si ustedes después vuelven al cuento van a ver que en un párrafo, creo que en 2 oraciones se la nombra como 7 veces a la bebé. Y esa reiteración está puesta para dar un valor, ¿sí? Para decir que esto, que le es insoportable a estos chicos, sea insoportable también para vos, lector, que esté esa molestia para entender la situación en la que están en ese momento. Aparte no hay nada más difícil de ignorar que el llanto agudo de un bebé. Es una sensación física que hay que ayudar al lector a sentir de alguna manera. Y con ese llanto aparece la realidad en el cuento y se lo lleva a ellos con ella, porque les puso sobre la mesa algo que ellos estaban ignorando, que es dónde está la prioridad de cada uno. Ella, queriendo ocuparse de esa bebé y queriendo sanar ese dolor o entenderlo por lo menos, empieza a culpar a ella, lo culpa a él, y él en cambio en su cabeza tiene una sola cosa, que es cumplir la promesa que hizo, porque esta parte de ser un cuento sobre la familia es un cuento sobre el amor, es un cuento sobre un chico que se convierte en hombre o un hijo que se convierte en padre. Al principio del cuento, este chico hace una llamada con Carl Sutherland, que es un amigo del padre, con el que se iban de cacería. También hay, si les interesa, hay un libro llamado Carver County en el cual se hace referencia a este personaje y al personaje de la vida real de Carver, que se llamaba Sam Mayer, que es también un amigo del padre con el que iban de cacería, que después termina armando una relación de padre e hijo con el mismo Carver después de la muerte de su padre. Y ahí lo que hace Carver también es algo muy lindo, que es buscar la forma de, con pocas palabras, darnos a entender lo fuerte del vínculo que tiene este personaje con su padre. Y para eso hace que el padre haya fallecido en la adolescencia. Porque no sé si ustedes conocen a alguien, o sí o no, pero hay algo en la medida de las muertes, ¿no? No es lo mismo perder un padre a los 50 que perderlo a los 30, que perderlo a los 15. Es como si el dolor
de esa adolescencia que pierde una figura paterna fuera mayor a los dolores que vienen más adelante. Para la gente alrededor es un dolor más fuerte, más importante, y es una pérdida más grande. Y con ese detalle no necesita explicarnos mucho más de la relación padre-hijo. Ya eso nos dice que es una pérdida importante y nos es natural que este chico esté buscando en otra persona, sobre todo en un amigo de su padre, una figura paterna a la cual complacer. ¿Por qué? Porque esta ausencia es importante para él. Es más, el cuento tiene una frase que es: después del amor de su padre, tal vez intentando reemplazar una pérdida que los dos sentían, el chico y Sutherland habían empezado a cazar juntos, ¿no? La casa como un lugar de encuentro entre padre ficticio e hijo ficticio, o padre suplente en la ficción. Y el chico lo llama Carl, porque de vuelta es lo más parecido, que tiene un padre. Llama a la persona que ocupa el lugar de padre, le cuenta lo que le pasa, le cuenta que tuvo una hija, festejan, se ponen contentos, y hace esta promesa de, bueno, vamos a hacer esto, sí, buenísimo, perfecto. Pero después, cuando la bebé no deja de llorar, aparece ella, la mujer, la esposa, que le marca la cancha y que funciona como golpe de realidad para que él deje de pensar en esos planes que tenía y se concentre en lo importante, que es esa bebé, que nosotros lectores entendemos que un bebé llora, porque a veces los bebés lloran y punto, pero ellos, niños con menos información, no lo saben, y ella está preocupada, y a él lo único que le importa es cumplir con la promesa que hizo. ¿Sí? Y ella no puede hacer más que preguntarle: ¿de verdad te vas a ir? Le pone la decisión en la cara, no vas a tener que elegir Carl o nosotras, y lo digo en serio, vas a tener que elegir, si quieres una familia, vas a tener que elegir. El personaje de ella le está marcando la cancha, ¿sí? Lo empuja a tomar decisiones cuando él quiere irse, cuando él lo que quiere es ignorar la realidad. Y eso también es un recurso para un personaje que está constantemente marcando la cancha al narrador. Eso se puede ver en otros cuentos de Carver, como Visor, por ejemplo, en el cual siempre pone un personaje espejo, que lo que haga es representar o ayudar al personaje principal a ver distintos pequeñas cosas del mismo narrador, o llegar a reflexiones por verlas en otro, ¿no? La paja en el ojo ajeno, ver en otro personaje algo que sucede y decir: esto es una historia mía en realidad, y entender esa conexión entre dos, ¿sí? Y de vuelta, el chico se va. Entendemos nosotros que porque eligió seguir siendo un niño, después que el bebé fue un golpe de realidad para ella y que ella lo llevó a él esa realidad a la cara, él decide ignorar todo, se sube al auto y se da uno de los últimos recursos narrativos, que es el de la metáfora, ¿no? O el signo, el símbolo, algo que dice mucho más de lo que está diciendo realmente. Y eso se da cuando él está en el auto y mira al cielo, mira las estrellas. Yo no sé cómo se explica hoy la muerte para los niños, pero cuando yo era chico la muerte iba muy de la mano de esto, ¿no? De pensar que los difuntos están en el cielo con nosotros y que las estrellas eran una forma de verlos. Entonces el cielo como representación de eso que ya no está. Y ese párrafo, que tiene un detalle desde lo formal y desde lo significativo, que también es el párrafo donde aparece el título del cuento. La temperatura había bajado durante la noche, pero el clima había clareado, así que las estrellas empezaron a salir. Las estrellas brillaron en el cielo sobre su cabeza. Manejando, el chico miró a las estrellas y se sintió conmovido cuando pensó en la distancia. ¿Sí? No es casualidad que en el párrafo donde está el título del cuento se nombre 3 veces justamente la idea de las estrellas, esta idea de la muerte. Es algo bíblico también. Carver, un personaje muy religioso, que entiende la repetición del 3. En la Biblia el 3 se usa como símbolo de perfección, ¿no? En Génesis creó Dios al hombre a su imagen, en Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hablando de la creación como algo perfecto o algo a alcanzar o a buscar. ¿Sí? Los 33 años a los que muere Cristo, los 3 días para resucitar. El 3 es un símbolo que está todo el tiempo marcando una importancia y una búsqueda de perfección. Y por eso se nombra las estrellas 3 veces, porque en ese momento la imagen de él en el auto es bella, pero si nosotros analizamos lo que nos está diciendo, vemos a este chico en ese auto, mirando las estrellas, que está recordando a su padre, está conmovido por la distancia entre él y el cielo, la distancia que trae la muerte,
la distancia del camino que le queda por recorrer, la distancia entre el chico que fue y el hombre que va a ser. ¿Sí? En ese momento, entiendo yo, él deja de ser un hijo para convertirse en un padre, deja de ponerse a él como primera necesidad o como primera prioridad y pasa a poner a su hija, a su familia. Es decir, yo lo que tengo que hacer ahora es estar con mi familia. Entendemos que el chico eligió bien y que va, enfrenta la responsabilidad de hablar con Carl y decirle, che, mira, pasó esto, vuelve a su casa y tiene una escena de amor hermosa donde se piden perdón, pues saben que los dos hablaron de más, se cocinan, se ríen, juegan, se besan y parece que todo va a funcionar, pero ahí de vuelta vuelve el golpe de realidad, tal vez el más potente del cuento, que es el volver al plano principal, al plano del presente. Y ahí de vuelta, en la entrevista que les pasé, tiene una frase muy linda Carver que es: durante los primeros años teníamos mucha esperanza y mucho idealismo. Fe en que si trabajábamos duro y hacíamos las cosas bien, las cosas buenas nos iban a pasar, todo se iba a resolver. Así es como vivíamos y al final lo hicimos lo mejor que pudimos. Trabajamos tan duro como pudimos y aún así las cosas no salieron bien. Finalmente el esfuerzo comenzó a desgastarnos y las cosas pasaron y los niños crecieron y no todo funcionaba. ¿Por qué? Porque a veces con el amor no alcanza, como dijimos al principio de este análisis. Y un poco el cuento viene a traer esa idea. El amor ayuda un montón, pero no logra que uno pase por todas las dificultades. Y otra metáfora que se usa para hablar de esto es la idea de los gansos. ¿Sí? Cuando los dos chicos están en la cama, y ella empieza a hacerle preguntas para medir su amor, para reafirmar todo lo bueno que le está pasando, él lo que tiene en la cabeza es a los gansos, porque como dijimos, solamente está pensando en ir de cacería. Y por eso tira la primera comparación que se le cruza por la cabeza. Somos como los gansos que al enviudar no vuelven a formar pareja. O se exilian y esperan la muerte en soledad, o se quedan en la manada sin volver a conectar con nadie. Y él esto lo dice como un acto de amor, pero ella, que entiende un poco mejor lo que está pasando en su momento, le responde: eso sería lo más triste, quedarse en soledad en el grupo. Y cuando el amor entre ellos se termina, él hace lo que prometió esa noche. Él no se iba a quedar en el mismo lugar sin formar pareja, porque ella le dijo que eso iba a ser lo más triste. Él, como los gansos, se exilia y espera la muerte en soledad al otro lado del mundo. Por eso este cuento empieza en Italia, que es un lugar rarísimo para la narrativa de Carver, y rápidamente viaja al Estados Unidos que conocemos en su literatura. Italia es la soledad, es el hombre dejado al que su hija va a ver para las fiestas, porque eso es lo que hacen las hijas de padres separados, ir a ver a sus padres para las ocasiones especiales. Y este cuento funcionaba solamente con esa historia de estos chicos y con esa idea hermosa de amor y de ternura, pero al poner la charla de los gansos y al poner ese principio y ese final, se resignifica todo, la estructura del cuento está resignificando toda la historia. Y esto pasa a ser un cuento de amor y sobre un hijo que se convierte en padre, a ser también un cuento de realidad. Y la niña, ahora mujer, quiere arreglar esto, quiere poner un pero no hay peros, porque el amor se termina como se terminan todas las cosas en el mundo. Y la literatura lo que hace es agarrar ese dolor y darlo vuelta. Por eso este cuento, aparte de su historia, es el cómo está narrado, porque ese principio y ese final le dan un giro más a esta historia que está pensada al detalle, que está llena de recursos que nos permiten armar todas estas líneas. En el medio ustedes dijeron un montón de cosas muy buenas también sobre esta lectura. Esto es lo que propongo yo como para seguir sumando al debate. Me interesa esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece que esto es una boludez, si les parece que esto los ayuda a entender un poco más el por qué elegimos este cuento. De vuelta, tanto por su potencia narrativa como un ejemplo de cómo estructurar un cuento o cómo elegir bien el principio y el final de un cuento pueden hacer que la historia cambie completamente y abre una nueva posibilidad de lectura, una nueva línea de lectura. Y esa es la literatura que nos interesa, sobre todo, ¿no? No la que cuenta una historia y no tiene nada de fondo, sino la que tiene distintas posibilidades de ser leídas y distintas formas de encarar la lectura. En línea con esto, solo estamos haciendo este mes un club de lectura sobre la novela de Matías Segretti, El silencio es otra muerte. Los invitamos a sumarse a esto, lo cual solamente tienen que comprar el libro en nuestra tienda y sumarse, porque estamos haciendo análisis de este estilo de toda la novela
y no somos solo nosotros, van a estar las editoras también del libro, va a haber charlas con gente que no es del mundo del libro, pero que tiene una mirada interesante para aportar sobre todo esto. Y no queremos que se lo pierdan, así que si algo de esto les interesa y les gustaría hacerlo a nivel novela, bueno, están más que invitados a sumarse en eso. Sin más preámbulo, los veo en los comentarios y cosas que vayan surgiendo acá en el grupo. Seguimos charlando, seguimos debatiendo y muy prontito empezamos a elegir el siguiente cuento para esta sección de contrapunto que se llama El Matadero. Yo soy Matías Vigano, estamos sumando esto con Luciano Casamayor, quien se está ocupando de gran parte de todo este delirio que se nos ocurrió. Espero que lo estén disfrutando y que nada, saquen mucho provecho. Nos vemos pronto.